Hermanos, les doy la cordial bienvenida para nuestro repaso de la lección. Los invito a abrir la Biblia en Primera de Tesalonicenses 2:3, porque nuestra exhortación no procedió del error ni de impureza, ni fue por engaño. Hermano, con esto nos quedamos con nuestra escuela sabática. Los invito a inclinar nuestros rostros para tener nuestra oración. Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado, Señor, sea tu santo nombre. Señor, por obra de tu Espíritu Santo te pido, Señor, te manifiestes para tener este repaso, para que todo mundo donde esté, Señor, llegue a su Santo Espíritu con estos momentos y todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor. Amén. Buenos días, hermanos. Para dar inicio con nuestra escuela sabática vamos a entonar dos cantos, dos himnos. El primer canto, el primer himno que vamos a entonar es Dios nos ha dado promesa. Nuestro siguiente canto es Hay un mundo feliz más allá, ¿verdad? Anhelamos que muy pronto, ¿verdad? Muy pronto nuestro Señor nos pueda llevar a ese mundo donde todos juntos podamos gozarnos, compartir y más que nada podamos estar con nuestro Señor Jesucristo. Hay un mundo feliz más allá.
Buenos días, mis hermanos. Aún en las circunstancias en que estamos, el Señor nos ha de dar un feliz sábado. Bendito el Señor, que podemos contar con Él. Mis hermanos, el mundo está realmente convulsionado, continúa convulsionado, y es interesante, es admirable ver cómo personas que antes no tenían ni el menor interés en cuestiones religiosas, hoy vuelven sus ojos a Dios, presienten que lo que está pasando no es normal, que hay algo más allá de la comprensión humana. Hermanos, oremos. Querido Dios, te damos gracias porque nos has dado luz para interpretar la Biblia. Señor, nos has puesto en el corazón y en nuestra conciencia que debemos de estudiar. Señor, te pedimos que tú, mejor dicho, Señor, te reclamamos sabiduría, porque la Escritura dice que aquel que desee sabiduría, la demande de ti. Ten misericordia, Señor. Y que a todos los oyentes, a todos los presentes que escuchen estas palabras, Señor, sigas poniendo en nosotros el deseo de entender tu palabra y así conocerte un poco más. En Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Y por otro lado, no faltan los que aprovechan la oportunidad para escoger algún versículo de la Biblia y hacer decir al texto lo que el autor nunca dijo. Sí, indiscutiblemente, que lo que estás leyendo está escrito así, pero me refiero que lo que el intérprete piensa o deduce no podría ser, no exactamente lo que el escritor, el que escribió eso que estás leyendo, parte de la Biblia, no pensó, no es exactamente lo que el escritor pensaba al escribir. Espero que me podáis entender. Por ejemplo, si tú tomas una frase, un solo versículo, lo sacas de su contexto, le vas a decir a la Biblia cosas que la Biblia nunca dijo. Cosas que los autores no pensaron cuando la escribieron. Por eso hay que saber cómo estudiar la Biblia. No solo porque está escrito aquí, ya podemos decir que está escrito así, pero para saber que está escrito verdaderamente, hay que saber todo el contexto cultural. ¿Qué es contexto? Contexto es entender y saber, tener conocimiento de cuando se dijeron esas palabras, es de toda la historia que envuelve el antes y después que envuelven esas palabras, esos textos, esos versículos, ese libro de la Biblia que tú estás leyendo. Y eso es lo que estaremos estudiando todo este trimestre. Poco a poco, esta semana repasaremos cómo la Biblia llegó a nosotros. Mis hermanos, como sabemos, esta es la segunda lección de este trimestre. Me tomaré el tiempo para decir 5 puntos.
5 puntos importantes de la lección primera de este trimestre. Recordemos que el primer escritor de la Biblia fue Moisés y le dio el nombre a la Biblia del libro de la ley. También, como segundo punto, que el descubrimiento de la palabra de Dios, y esto sucede cuando tú estudias la palabra de Dios, la vas descubriendo. Este descubrimiento llega a la convicción. Primeramente, al entendimiento del pecado. Luego, al entendimiento del pecado. Luego, al arrepentimiento del pecar. Y al poder para cambiar. Ese es la convicción. Uno de los testimonios más poderosos del poder de la Biblia es la vida transformada de una persona. ¿Tú ya pasaste por eso? La Biblia no puede interpretarse como cualquier otro libro. La Biblia debe entenderse a la luz de un Cristo vivo que prometió enviar a su Espíritu para guardarnos y guiarnos a toda verdad. Bendito sea nuestro Dios. Esos fueron los puntos que quería yo repasar con ustedes. Antes de pasar al primer punto, que es la revelación, quiero que tengan en mente estas dos preguntas mientras repasamos. La Biblia fue escrita por personas, seres humanos. Sin embargo, como tú y yo, por cierto. Sin embargo, decimos de ella que es la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia de sí misma acerca de esto? El segundo pregunta, ¿cuál fue el proceso a través del cual fue escrita? Y a partir de ese conocimiento y ese entendimiento, ¿cómo debemos interpretarla? Muy bien, mis hermanos, tenemos como primer punto la revelación. Y leo en 2 de Pedro 1, 20 y 21, y dice así. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro, primer capítulo, versículos 20 y 21 he leído. Y de estos dos versículos vamos a sacar 3 cosas muy importantes. La primera, que la Biblia no es un libro humano. Los autores recibieron el mensaje de Dios por revelación. ¿Revelación? Revelación es el hecho de Dios de entregar su mensaje al escritor bíblico para que la registrara. Esta revelación puede suceder a través de una visión, como sucedió con Juan en la isla de Patmos. Puede suceder a través de un sueño, como pasó con el rey Nabucodonosor. O puede suceder personalmente, como sucedió con Moisés, que el Señor se le apareció en la zarza ardiendo y le habló directamente. Qué maravilla, ¿verdad? Qué lindo es nuestro Dios. Y también sucedió con Jeremías, y también sucedió con Isaías y algunos más. El mensaje fue divino. El segundo punto, no todo lo que está en la Biblia fue revelado en forma directa o sobrenatural.
por visiones, por sueños o el Señor personificado en el mensaje, el Señor directamente. A veces Dios utilizó escritores bíblicos que investigaron cuidadosamente las cosas y usaron otros documentos existentes en ese tiempo. Como el caso de Lucas. ¿Qué hizo Lucas? Lucas investigó y Dios le inspiró. Aún así, toda escritura es inspirada. Quiero leer 2 de Timoteo 3:16. Dice, primera parte nada más. La escritura fue dada con propósitos prácticos. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin del que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. 2 de Timoteo 3:16. Pero también necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, y esto es el tercer punto. El Espíritu Santo inspiró a las Escrituras. El Espíritu Santo lo necesitamos para aplicar en nuestra vida lo que Dios reveló en su palabra. Más adelante, el siguiente punto, por cierto, nos va a dar la pauta a entender cómo trabaja el Espíritu Santo. Pues bien, siendo que la Biblia no fue escrita por iniciativa humana, tampoco puede ser interpretada por interpretación privada. Quiere decir que no se puede concluir conforme el sentir de una persona. La opinión particular debe someterse a algunos principios de interpretación bíblica. Mis hermanos, veamos la siguiente punto, que es la inspiración. Aquí, en la parte 2, que es la inspiración, veremos el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo inspirado, mejor dicho, aplicado, la inspiración aplicada del Espíritu Santo. Debido a que Dios utiliza el medio del lenguaje, y eso lo dice nuestra lección, estoy muy de acuerdo con esto, por eso quise leerlo. Debido a que Dios utiliza el medio del lenguaje para revelar su voluntad al hombre, la revelación divina se puede escribir. Sin embargo, como ya hemos visto, la Biblia es el resultado de la verdad divina, revelada mediante la obra del Espíritu Santo, quien transmite y protege su mensaje a través de instrumentos humanos. Y como es humano, de la propia naturaleza del humano puede cometer errores, aún siendo el mensaje divino. El ser humano, como humano, puede transmitir erróneamente, y es aquí donde entra el trabajo del Espíritu Santo, que es la inspiración. Inspiración es el cuidado del Espíritu para que el autor transmita correctamente el mensaje divino, para que no se equivoque. Y entonces surge la maravilla, usando palabras humanas, pero sin cometer errores. Esta es la razón por la que se puede encontrar una unidad asombrosa en lo que dicen los diferentes 40 escritores bíblicos. Es como una armonía.
¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu ha inspirado a los 40 autores de nuestra Biblia. Leamos Romanos 15:4. Romanos 15:4. Oh, parece que aquí lo tenemos. Romanos 15:4 dice, aún así, toda la escritura es inspirada. No, eso dice Timoteo 3:16. Aquí viene lo de Romanos. Dice, esta es la razón por la que Pablo declara que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Esta última parte, para que a través de la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí está el propósito central de la Biblia. Esto es el propósito central de la Biblia. Porque, ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Cuál es el trabajo de la Biblia? Es darnos esperanza. Y miren lo que dice Lucas 21, 25 al 26. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas 21, 25 y 26 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿De qué habla aquí el Señor Jesucristo? Esto les recuerda el tiempo que estamos viviendo. El propósito de la Biblia es mostrarnos que no hay que desfallecer, consolarnos, darnos esperanza. Este asunto del coronavirus es real, no es fantasía. El problema está empezando, pero entonces, ¿hay que desesperarse? No. El propósito de la Biblia es que todo lo que esto que vemos no nos lleve a la desesperación, porque la misma Biblia nos da esperanza y el Señor con sus promesas, las cuales Él es fiel y justo a cumplir, nos dará paz, sabiduría para ser el timón de nuestras familias, basándonos en el amor del Señor. Sí, todo esto se viene, el mundo, el comportamiento del mundo nos lo está diciendo. Las guerras, el odio, el desamor de los padres a los hijos, la desobediencia de los hijos a los padres, la hipocresía, la envidia, el basarse solo en el dinero. Pero los hijos de Dios deben de entender y recordar, por eso debemos de estudiar y leer constantemente que tenemos esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La siguiente sección es la palabra escrita de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Eso lo dice Éxodo 34, 27. Si tuviéramos que repetir las palabras de generación en generación, la palabra escrita, lo que es la Biblia, lo que es la historia, lo que es desde el Génesis al Apocalipsis, ya se debieron de haber olvidado.
en el polvo de los tiempos. Pero ahora el mensaje está a disposición de todo aquel que lo quiera leer. Pero hay que tener cuidado de no mostrar a las gentes, y principalmente en este tiempo, el tiempo que la Biblia ya nos había anunciado, nos ha estado anunciando por siempre anteriormente que iba a venir estos tiempos. Hay que tener cuidado de no mostrar al mundo un Dios asustador. Mostremos a un Dios de amor, porque por amor está permitiendo que todo esto pase, que todo esto suceda para que todo aquel que lee entienda y se prepare. Mis hermanos, yo tengo aquí 7 puntos por los cuales, con los cuales contestamos a la pregunta de la lección en el primer párrafo de este día de martes. ¿Cuál es la ventaja obvia de la palabra escrita? Número 1, lo que se lee se tarda más en olvidar. Número 2, puede ser conservado. Número 3, puede ser copiado muchas veces. Número 4, es accesible a muchas personas. Número 5, puede ser leído en lugares muy distantes. Número 7, perdura en el tiempo, por lo que puede ser leído por generaciones futuras. Y el último punto que yo tengo aquí, puede ser leído a las personas que no pueden leer o no saben leer. Alabado sea el Señor por la Escritura. Mis hermanos, el siguiente punto es encontrar paralelismos entre Cristo y la Escritura. Mis hermanos, Juan 1:14 dice, la primera parte, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Existe un paralelismo bien obvio entre el verbo de Dios hecho carne, es decir, Jesucristo, y la palabra escrita, es decir, la Escritura o la Biblia. La Escritura tiene un origen sobrenatural y Jesucristo también tiene un origen sobrenatural. Jesucristo se hizo hombre en el tiempo y en el espacio y vivió durante un tiempo específico y en un lugar específico. La Biblia también se dio en un momento específico y en una cultura determinada, al igual que Jesucristo. Y el tiempo no condiciona la Biblia, ni condiciona a Jesucristo. Es decir, no la Biblia y tampoco Jesucristo está limitado a un tiempo y un lugar específico. Porque el Señor Jesucristo y la Biblia siguen vinculados a todas las personas de todo el mundo y en todos los tiempos de la historia de este mundo. La Biblia es una unión divina humana única e inseparable. Miren lo que dice Elena G. de White. Ella vio esto claramente cuando escribió: la Biblia, con sus verdades de origen divino, expresadas en el lenguaje de los hombres, muestra una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era hijo de Dios e hijo del hombre. Yo
quisiera parafrasear este versículo de Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Yo he pensado, aquel libro fue hecho divino y habitó entre nosotros. Hermanos, tengo aquí 4 paralelismos, se los leeré rapidito. Ambos, Jesús y la Biblia, combinan lo divino con lo humano. La obra de ambos abarca toda la humanidad. Ambos surgieron en un momento específico y en una cultura determinada. Rapidito vayamos al siguiente punto. ¿Cómo interpretar la Biblia con fe? Con fe. Yo quiero leer Hebreos 6, nada más Hebreos 6. Y dice así, parece que lo tengo también acá en la Biblia, acá en el folleto. La primera parte, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, los primeros 5 libros de Hebreos, 5 versículos de Hebreos 11 definen el concepto de fe. Pero el concepto de fe. Este capítulo nos da 2 ejemplos de 2 hombres de fe. El primero fue Abraham, el primero fue Abel, que murió por su propia fe. El segundo fue Enoc, que caminó con Dios y fue llevado vivo al cielo, llámese con el Señor. Se lo llevó con él a su casa. Le dijo: estamos más cerca de mi casa que de la tuya, así que llegamos a la mía. Y Enoc fue trasladado vivo al cielo. Mis hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, es indispensable acercarse a la Biblia con fe, reconociendo su origen sobrenatural, en lugar de ver la Biblia simplemente como un libro humano. La fe no te garantiza que no tendrás momentos difíciles en tu vida, como le pasó a Abel. Pero la fe sí te garantiza que pase lo que pase, nunca estarás solo. Dios estará contigo en todo momento. Bendecido sea el Señor por esto. La fe es dinámica, te lleva a la acción obediente. Como Abel te lleva a la acción, lo llevó a la acción obediente, su fe, y también lo llevó a la muerte, aunque tuvo que morir. Aunque la Biblia, vuelvo a lo antes, y te llevará a caminar. Estábamos hablando de la fe y de Abel. Ahora, y te llevará a caminar con Dios como Dios, y por su fe fue llevado al cielo. La fe es un ingrediente básico para abrir la Biblia. Aunque la Biblia es fundamento para nuestra fe, por sí sola no tendría ningún valor espiritual real para nosotros, si no fuera por la influencia del Espíritu Santo en nuestro corazón y nuestra mente al leerla y estudiarla. Mis hermanos, hoy más que nunca tienes que buscar la palabra de Dios, no para buscar versículos para asustar a la gente, sino para buscar a ese Dios que te ha estado insistiendo,
que te prepares, que cumplas la misión que Él te ha asignado, que te encomiendes día con día, porque el día glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Ya no hay tiempo que perder. Que el Señor nos bendiga en esta misión.